Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en el Santo Rosario Bar a través del canal de YouTube y el Facebook para presentar esta quinta carta de El Diablo a su sobrino desde el libro de Luis, ¿sí? En la cual en este caso ya estamos en compañía del Padre Franco para dar inicio a esta carta, a esta quinta carta. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Un placer volver a estar con ustedes y continuar con este curso que nos ha traído tanta satisfacción y tanta luz también a nuestra vida espiritual. Como siempre decimos, tanta intriga para esta quinta carta. Ya vamos por la quinta carta en este curso de aprender un poquito cómo defendernos del enemigo, cómo actúa el demonio en nuestra vida cotidiana. Estamos ansiosos, Padre, sinceramente, de saber de qué trata esta quinta carta. Bueno, la quinta carta es una carta muy especial porque aquí el demonio le dice a su sobrino, en primer lugar, que no se deje llevar por el entusiasmo de las victorias que ha tenido sobre las tentaciones sobre el alma del paciente. Entonces le dice, estás probando un vino que te ha embriagado, que es la alegría de haber sembrado en él y contemplado en el alma de esta persona tentada del paciente, has contemplado la angustia y la desesperación. Y esa angustia y esa desesperación, lo que le dice el demonio, es por causa de que se ha iniciado una guerra en Europa. Entonces el paciente, o sea, la persona tentada, está experimentando la angustia y el dolor de no ver, no vislumbrar el futuro, ¿sí? Cuando hay una guerra en un país, lo primero que uno piensa es en la muerte, ¿no? En la muerte, en la destrucción, en la ruina, en las consecuencias que trae la guerra, el odio, cómo se va sembrando determinadas situaciones. Bueno, entonces le dice el demonio, tranquilo, porque vos ahora estás muy contento porque estás contemplando por primera vez en tu paciente esa angustia, esa desesperación que lo lleva a dudar de la fe, pero no te olvides que esto es temporal, son dolores corporales, que no son los más importantes. Entonces, bueno, esta carta habla mucho, ¿sí? El demonio de cómo tiene que manejar el mismo demonio la victoria sobre el paciente. Y no se va a centrar tanto en el paciente, en lo que le pasa, sino en lo que pasa entre Dios y el demonio cuando hay una victoria aparente del demonio. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que estamos inmersos realmente en una guerra espiritual y que las cosas que nos pasan en nuestra vida y que generan sentimientos humanos y negativos, muchos de ellos en nosotros, que nos borran la esperanza de nuestra vida, están inscriptos dentro de una lógica de una lucha espiritual, donde Dios muchas veces le permite, dice acá Luis, al demonio contemplar determinadas derrotas emocionales o psicológicas o afectivas del paciente para que baje la guardia el demonio, para que creyendo que ya ha logrado la victoria deje de tentarlo con tanta insistencia. Le da como una especie de descanso al hombre, aunque el hombre no lo puede ver a eso. No lo ve, ¿por qué? Porque está sufriendo. Y en el sufrimiento lo primero que el hombre muchas veces dice es, Dios, ¿por qué me abandonaste? Y en realidad Dios lo que está haciendo es generándole una especie de engaño al demonio para que el paciente, para que el tentado, para que el hombre, para que el cristiano tenga una especie de descanso espiritual en la tentación. Por supuesto que uno puede decir, uy, qué manera cruel. No es una manera cruel porque lo que está buscando Dios ahí es preservar el alma de la ociosidad espiritual y de la condenación. Por lo tanto, la lucha la tenemos que dar siempre. Y es como una especie de tregua que se hace en cualquier guerra, ¿sí? Entonces, esta lucha espiritual en la que nosotros estamos, que no nos damos cuenta porque estamos tan inmersos en las cosas cotidianas, son las que nos generan a nosotros muchas veces estos sentimientos que no le encontramos explicación. Hoy tengo angustia y no sé por qué. Bueno, un psicólogo te va a decir eso de tu niñez, un psiquiatra te va a decir, bueno, eso es porque tenés estrés, estás afectivamente colapsado y te va a dar una medicación. Bueno, Luis lo que nos dice es que a veces no es por esos motivos, sino que es
que el demonio ha logrado contemplar en vos los sentimientos humanos y que Dios se lo permite contemplar para que deje de tentarte y para que vos tengas un oasis en el medio de esa angustia, un oasis de tentación y un descanso espiritual para que tu alma no colapse. Es un misterio, verdaderamente, y es muy difícil de entender. Pero lo vamos a leer un poquito de la mano de Luis para comprenderlo mejor. Vamos a leer algunos pasajes, no vamos a leer todos, pero mire, por primera vez en tu carrera, le dice el demonio a su sobrino, has probado ese vino que es recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto del alma humana, que se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo. No espero encontrar cabezas viejas en hombres jóvenes. Es hermosa esa frase. Es decir, el mismo demonio le dice, bueno, te entiendo que te entusiasmes por esta victoria y por contemplar esa angustia en el alma. Te entiendo, pero, bueno, te está llevando por los impulsos jóvenes. A la inversa nos puede pasar a nosotros los cristianos cuando tenemos pequeñas victorias en las tentaciones. Queremos vencer un vicio, pasa un tiempo donde no caemos en ese vicio y bajamos la guardia porque creemos que ya hemos vencido. Bueno, Dios le hace ver eso al demonio, para que el demonio también baje la guardia creyendo que ha ganado y en realidad eso vuelve. Bueno, a veces nos pasa en la vida espiritual. Creemos que hemos vencido un vicio porque hemos prolongado el tiempo en no caer en él y cuando bajamos la guardia tenemos una caída estrepitosa y hasta repetida y nos cuesta mucho más levantarnos. Bueno, también lo que nos dice Luis es que así como el demonio puede tener esa sensación de victoria errada, nosotros también en nuestra vida espiritual y tenemos que tener cuidado de eso. Por eso la Escritura nos dice, por la perseverancia salvarán sus vidas. Es decir, la santidad a veces es el fruto de la vejez, o sea, el fruto del tiempo. No es algo que se conquiste de un tiempo a otro. Decir, pero padre, hay un montón de niños santos, por supuesto. Pero a veces la santidad y la lucha contra determinados vicios nuestros es fruto de una perseverancia y de una lucha larga, prolongada, agitada y hasta desgastante. Pensemos, si no, en las personas que tienen que hacer un tratamiento de exorcismo, por ejemplo. Muchas veces creemos que es como en las películas, viene el sacerdote, hace la oración y el demonio se va huyendo despavorido. No, las sesiones de exorcismo en algunas almas a veces duran años y esa alma se desgasta en la lucha porque el demonio se lo expulsa cuando ha logrado entrar en un alma, se lo expulsa desde fuera por la acción del sacerdote y desde dentro por la búsqueda de santidad de la persona que ha sido cooptada por el demonio. Y eso produce un desgaste impresionante, un desgaste psicológico, emocional, físico, espiritual grande. Entonces hay luchas que se prolongan en el tiempo y que generan un desgaste muy grande en nuestra alma. Dios la sabe y a veces nos hace padecer esos pequeños dolores corporales, humanos, o esos pequeños sentimientos de angustia para que el demonio, creyendo que ha vencido, nos deje un poquito en paz. Es decir, es a veces la búsqueda del mal menor, digamos, ¿no? Bien, continuamos un poquito con esto. Dice esto. No permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Es decir, ¿cuál es el primer objetivo del demonio? No es sacarnos la felicidad, darnos angustia, tristeza, frustración. No, eso a veces es el otro enemigo, que es el mundo, el que nos genera eso, ¿sí? O nuestra propia carne, que es el tercer enemigo del alma. La verdadera misión del demonio, nos dice Luis, es minar nuestra fe, es decir, arrancar a Dios de nuestra vida, sacarlo, minar nuestra fe y evitar de que seamos personas virtuosas. Entonces, claro, en esta sociedad de mal que hay entre el mundo, la carne y el demonio, cada uno tiene un fin específico.
Y el fin específico del demonio es que a partir de las frustraciones que nos genera el mundo y a partir de la soberbia y el orgullo que nos genera nuestra carne, con la concupiscencia, etc., él tratar de minar absolutamente la fe y de sacar las virtudes de nuestro horizonte, de tal manera que ya no trabajemos más para ser seres virtuosos, sino seres buenos. De tal manera que ya no busquemos más ser seres heroicos, sino seres buenas personas. Entonces se va minando también nuestro deseo de virtudes, de santidad, de búsqueda de lo noble, de lo estable, de lo verdadero, de lo perpetuo, para simplemente ser personas de ocasión. En ocasiones soy caritativo, en ocasiones rezo, en ocasiones hago algo. Y eso es un trabajo del demonio que va minando ¿qué? La fe, porque claro, si yo no puedo ver el rostro de Dios en el otro, ¿cómo voy a perseverar en la caridad y en el amor al otro? Si yo no puedo ver la mano de Dios en las circunstancias cotidianas de la vida, claro, ¿cómo puedo sacar mi frustración y mi negatividad de mi vida? Entonces la fe es lo que nos arraiga con Dios, lo que nos da la esperanza y lo que nos anima en la caridad. Y el demonio tiene la exclusiva misión de cortarnos con la fe para cortar nuestro contacto con Dios. No porque seamos importantes para el demonio, sino porque somos importantes para Dios. Y como él odia a Dios, sabe que atacándonos a nosotros y alejándonos a nosotros de Dios es la única manera que tiene de hacerle algún, entre comillas, daño a Dios, que es atacando su obra. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre, que lo vamos a repetir hasta el cansancio, es que el demonio al lado de Dios es como un mosquito. O sea, esas imágenes de Dios y el demonio haciendo publicidad no existe. Esa puja entre el bien y el mal, donde el mal le cuesta, donde al bien le cuesta ganarle al mal, es mentira, no existe. Eso de teorías orientales, del yin y el yang y todo lo que quieran. Pero nosotros sabemos que Dios es infinito, es todopoderoso, y el demonio es un ángel, es una criatura que tiene poder sobre nosotros porque es un ser espiritual inteligente, pero es chiquitito al lado de Dios. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al demonio. Sí hay que tener temor de Dios, que es distinto. Porque nuestra mayor responsabilidad no es evitar el demonio en nuestra vida, sino que es evitar aquellas cosas que nos alejan de Dios, porque tenemos que meter más a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Buscar la santidad. No hay que buscar evitar la tentación solamente, sino que hay que buscar la virtud. No es que hay que buscar no pecar solamente, sino que hay que buscar hacer el bien, la santidad. Es por la vía positiva, porque es por ahí por donde llegamos a Dios. ¿El demonio qué va a tratar de hacer? Que nos concentremos en no pecar, en evitar la tentación. ¿Por qué? Porque va minando nuestra fe, nos va ganando en la precariedad de nosotros. Sigamos un poquito más. Por supuesto que una guerra es entretenida. Claro, el demonio se divierte con el mal de la humanidad. Eso también tenemos que saberlo. Tengamos cuidado con esas religiones nuevas que van apareciendo como el umbandismo, el quimbandismo o esos ritos donde dicen que hacen el bien con el mal. Tengamos cuidado porque son religiones del demonio que muchas veces nos dicen que hacen el bien y el demonio se divierte en el mal del hombre. Entonces, si nos da un bien el demonio es para sacarnos algo mucho mayor, que es la confianza en Dios. Pero tengamos cuidado con el esoterismo, con las cartas, con los umbanda, con los brujos, cuidado, porque nuestra fe se empieza a centrar en eso y se desvía de Dios. Y el demonio se divierte en eso. Tengamos mucho cuidado ahí. Por supuesto que una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los hombres son un legítimo y agradable refresco para nuestras miradas de afanosos trabajadores. Pero, ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerle alma a nuestro Padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete. Es decir, maravilloso con el sufrimiento del hombre, espectacular. Pero cuidado, le dice el demonio a su sobrino, porque ese no es nuestra finalidad. Porque muchas veces a partir del dolor y del sufrimiento una persona se vuelve a acercar a Dios.
Aquel que lo había negado toda la vida descubre el consuelo de Dios. Aquel que nunca lo tuvo presente empieza a rezarle. Cuidado, dice, porque ¿para qué nos sirve tener esas pequeñas victorias si después el alma se vuelve a Dios? Entonces, no caigamos, le dice el demonio a su sobrino, no caigamos en el engaño de que hemos vencido, cuando en realidad Dios sigue trabajando en esa alma y se vale muchas veces del sufrimiento del hombre para que el hombre se acerque a Dios. El ejemplo claro de eso es la cruz. Dios se valió del sufrimiento de su Hijo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, para la remisión y redención del hombre, de la humanidad entera. Y a veces el dolor en nuestra vida no es buscado ni querido por Dios, pero es permitido para que el demonio deje de tentarnos y también para que a través de ese dolor, experimentando nuestra precariedad, experimentemos la necesidad de Él, de Dios. Y fíjense lo que dice: ¿de qué nos sirve todo esto si no llevamos el alma a nuestro Padre infernal? Es decir, el demonio quiere llevar almas al infierno. Trabaja para eso y va a buscar, como vimos en otras partes del curso, va a buscar incluso cosas que aparentemente son buenas, pero que nos alejan de Dios. Por eso el discernimiento de un alma no está solamente en si esto es bueno o no es bueno para mí, sino el discernimiento verdadero es si esto es bueno o no para la salvación de mi alma, que es muy distinto, porque hay cosas que son buenas para nosotros, pero que no terminan siendo buenas para nuestra salvación. Un ejemplo: hace poquito ha aparecido en alguna televisión sacerdotes que han dejado el ministerio por amor. Y a veces se escucha decir, bueno, Dios te la cruzó en tu vida. No, para nada. Dios no va a cruzar a una mujer en la vida de un consagrado para que deje el ministerio. No. Es evidentemente la acción del demonio. Claro, ese sacerdote que deja el ministerio o las personas que lo quieren hacer sacerdote tratan de justificar su acción a través del amor. ¿Y el amor es malo o es bueno para ese hombre? Es bueno. Es absolutamente bueno el amor. Alguien que te ame, que se ocupe de vos, es bueno. Pero no es bueno para la salvación del alma de ese sacerdote. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no siempre lo que es bueno para mí es bueno para mi salvación. Y el discernimiento que nosotros tenemos que hacer es ese. Si esto que estoy haciendo, que voy a hacer, es bueno para la salvación de mi alma. No solamente es bueno para mí. Por eso dice el demonio, ojo, porque a veces es bueno para nosotros que haya guerra y que haya sufrimiento en el hombre, pero no termina siendo bueno para la condenación de esa alma, sino para la salvación. Entonces no nos sirve. Bueno, el mismo discernimiento tenemos que hacer nosotros, pero para con Dios. Un poquito más. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos solo para tentalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto su bloqueo nos está imponiendo. ¿Sí? Dice, como Dios permite que contemplemos eso para que nosotros dejemos de tentar esa alma, para mofarse de nosotros. Porque la última victoria y la última palabra la tiene siempre Él. El demonio lo sabe eso, por eso nos va a estar tentando hasta el último de nuestra vida. Dios va a estar tentándonos, el demonio va a estar tentándonos y Dios va a estar buscándonos. Entonces la lucha espiritual en la que estamos se va a prolongar durante toda nuestra existencia. Miren lo que dice acá, que es muy bonito. Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y en los que van, si son el bando del enemigo preparado. Cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, o sea, con sufrimientos largos, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal como los hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea,
omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase el enfermo su verdadero estado. Fíjense lo que dice. Dice, ¿qué mejor para nosotros que una persona que esté en un hospital y que no reciba absolutamente ninguna conciencia del estado en el que está y que crea que va a estar todo bien, va a salir todo bien, te vas a poner bien? Donde no se le pide oración a la persona, donde no se lo mueve a la persona a la conversión, donde no se busca un sacerdote que llegue a darle la unción. Y dice, todo eso son trabajadores nuestros, sin saberlo. Pero claro, el mundo, que es aliado del demonio y enemigo del alma, nos vende el bienestar perpetuo. Vos vas a estar bien, vos vas a salir bien, vos podés con todo, vos vas a tener éxito, vos das luz, todo por fuera de Dios. Y excluye a Dios. Entonces, como diría el padre Castellani, hay estúpidos funcionales al demonio. Hay personas que trabajan para el demonio sin saberlo. Bueno, acá Luis lo dice, ¿no? Hay muchas personas que sin saberlo trabajan para el demonio, incluso impidiendo la venida del sacerdote. ¿Cómo vas a llamar al sacerdote a ver si se asusta? Bueno, es preferible que pase un temor un ratito hasta que el sacerdote tranquilice al paciente y que reciba la unción. Mira, yo le voy a contar un testimonio que me pasó ahora. Me llaman para dar una unción a una enferma, a una familiar. Estaba muy dolorida, inflamada, le iban a hacer una operación para poner la bolsita de colonostomía, con muchos dolores. Llegué, le di la unción, estuve un rato con ella, bueno, me fui. El testimonio de la mujer fue, desde el momento que el sacerdote me dio la unción, hasta que terminó mi operación, no sentí más un dolor. ¿Qué era lo que tenía la mujer? Solamente suero. No le habían dado calmantes porque ya la estaban a punto de operar. Cayó de urgencia y la operaban. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Dios no solamente va a consolar el alma, perdonándole el pecado y llevándola al cielo en la unción, sino que también la va a consolar físicamente incluso. Lo que pasa es que nos falta fe. Esa fe que el demonio trata constantemente de erosionar, como nos dice, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta eso, que muchas veces en esta lucha espiritual en la que estamos, nosotros podemos impedir la victoria de un familiar nuestro. Hay infinidad de testimonios de personas que se han convertido a partir de recibir la unción por una enfermedad y han podido obtener la salvación incluso. Bien. Una de nuestras mejores armas, la mundanidad, queda inutilizada cuando llega el sacerdote. La mundanidad, volvemos a decir esto, el mundo, que es enemigo del alma, es aliado. El espíritu del mundo, este espíritu consumista, frívolo, exitista, globalizado, virtualizado, este mundo que nos propone solamente el bienestar corporal, físico, el bienestar y no la felicidad, donde confundimos bienestar con felicidad, genera un espíritu de mundanidad, donde incluso el católico puede caer en criterios puramente humanos, puramente mundanos. Si le hace bien, si es feliz, si él está tranquilo. No. Muchas veces. Entonces dice, bueno, cuando llega un sacerdote, cuando la persona recurre a un sacerdote, cuando se le habla de Dios, cuando se le acrecienta la fe a un agonizante, a uno que está dolido, ahí todo espíritu de mundanidad, todo espíritu del mal queda colapsado, queda eclipsado, queda anulado ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante la presencia de Él. Por eso tenemos que animarnos, todos los laicos hay que animarse a hablar de Dios, aunque el otro no lo escuche, aunque el otro no quiera. Ese respeto humano a veces de no querer incomodar es un error, porque pronunciando el nombre de Jesús se disipan las tinieblas. Y nosotros somos enviados a dar luz. Entonces en nuestras reuniones familiares, en el trabajo, ante un enfermo, tenemos que nombrar a Jesús. Tenemos que pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar de Dios, porque ayudamos a esa persona que está en esa lucha espiritual a salir victorioso de esa lucha espiritual, desarticulando ese espíritu de mundanidad. ¿Sí? A los partidarios humanos del enemigo, es decir, de Dios, Él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial
de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora de los esfuerzos de destruirla. Con esto terminamos. ¿Qué significa esto? El demonio sabe muy bien que el dolor a veces es camino de redención. Entonces lo que va a tratar de hacer es, le está diciendo a su sobrino, ojo, que la desesperación que experimenta una persona en el dolor no implica la pérdida de la fe. Cuidado. Entonces el demonio va a tratar de tentar a esa persona con pensamientos de que Dios no existe, de que Dios no lo escuchó, de que de dónde estaba Dios. Como cuando perdemos un ser querido, ¿no? Que muchas veces nos enojamos con Dios. Yo le pedí a Dios, yo recé, yo busqué, yo intenté, no me escuchó, no estaba. ¿Por qué tengo que estar yo ahora delante de Él? Como si Dios solamente pensara en nuestro bien humano. Y Dios está en cosas mucho más grandes, que es la salvación y la redención. Por supuesto que hay dolores que nunca vamos a comprender, porque nuestra mente es limitada y nuestra fe también. Pero recordemos que todo lo que pasa en nuestra vida, como dice la Escritura, todo conduce al bien de los que aman a Dios. ¿Sí? Dios busca el bien y ordena todas las cosas para el bien de los que los ama. Entonces todo lo que pasa en mi vida, aunque no lo pueda entender, tiene que ser motivo de fe. El demonio sabe eso, entonces nos va a estar tentando incluso en los momentos que nosotros creamos que el demonio no va a estar. En las cosas de la virtud, en las cosas del bien, en la iglesia, en las cosas de Dios, en las obras de caridad, en todo momento. Entonces, para resumir un poco esta carta, ¿qué nos dice Luis? Nos dice que allí donde está nuestra redención, también va a estar nuestra tentación. Entonces tengamos cuidado porque incluso en los momentos de bendición, en los momentos donde nos sentimos verdaderamente cerca de Él o lejanos a Él, Dios sigue trabajando, Dios sigue estando con nosotros y el demonio también. Por eso tenemos que tener en cuenta esta mirada de que estamos inmersos en esta lucha espiritual donde Dios está tratando de engañar al demonio para que nos deje en paz y de mostrarnos luz para que lo descubramos a Él, incluso en las cosas más tristes como puede ser una guerra, ¿sí? O una enfermedad, una precariedad. Bien, padre, interesante su testimonio de esta persona que estaba enferma. Y la unción de los enfermos, padre, es para cualquier persona, aunque no tenga fe, aunque no profese su fe. Yo, por ejemplo, si tengo un familiar enfermo y no conoce a Dios, ¿puedo pedir un sacerdote a que se acerque a darle la unción? Siempre es conveniente pedir al sacerdote para dar la unción. Siempre es conveniente. Por supuesto que acá entramos en cuestiones que son bastante complejas. ¿Quién puede recibir la unción de los enfermos? Una persona que se sienta enferma, una persona que está enferma, ¿sí? Ahora, claro, la enfermedad puede ser una enfermedad espiritual, puede ser una enfermedad corporal, puede ser una enfermedad emocional, psicoemocional, ¿sí? Lo que nosotros sabemos siempre es que lo que nos dice la carta del apóstol Santiago es que cuando uno está enfermo, llama al presbítero de la iglesia y él lo ungirá con el aceite y por la oración y la fe se salvará, se le perdonarán los pecados y se salvará el alma, ¿sí? Entonces sabemos que la unción de los enfermos tiene como finalidad la salvación del alma de la persona y la curación del cuerpo. Que eso puede ser una gracia secundaria que puede dar Dios o no, ¿sí? Ahora, bien, eso que nos dice el apóstol Santiago, ¿cómo se concretiza en el sacramento en la iglesia? ¿Quién puede pedir la unción de los enfermos? Cualquier persona mayor de 65 años y cualquier persona que está enferma, ¿sí? Para eso, si la persona está en sus cabales, es conveniente que se confiese. Se tiene que confesar. Y en la confesión también se le da la indulgencia plenaria de todos sus pecados. Entonces la persona recibe la unción
que le va a dar un vigor en el alma para sobrellevar su enfermedad y el perdón de sus pecados. Entonces, si esa persona muere luego de recibir la unción, se va al cielo, porque ha recibido la unción, ha recibido el perdón de los pecados y ha recibido la indulgencia. Por eso es importante. Bueno, ¿qué pasa si la persona es atea? Bueno, hay que llamar igual al sacerdote porque el sacerdote puede suscitar la fe en esa persona, o esa persona quizás es atea, pero en esos momentos se puede aferrar a Dios. ¿Qué pasa si los familiares que están encargados de esa persona y enferma no quieren y la persona no está consciente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay que tratar de proponerle y convencer a los parientes de que llamen al sacerdote, que no le va a hacer nada. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco el sacerdote va a entrar a las patadas a un lugar, ¿sí? Entonces es importante que preparar el ambiente, pero siempre es bueno que el sacerdote trate de llegar a dar la unción porque es la salvación de un alma. Esto tengo otro testimonio. Le mando a un capellán de un hospital que por favor, si podía dar la unción a un enfermo. Y él me pregunta, ¿quién es el enfermo? Tal. El sacerdote que era capellán estaba a 70 kilómetros del hospital porque se había ido a descansar. Se tomó un remis para ir a dar la unción. Llegó, le dio la unción y después se volvió en colectivo al lugar donde estaba. ¿Por qué hace eso ese sacerdote? Porque sabe que está en juego la salvación de un alma. ¿Qué pasa con un alma que no recibe la unción? ¿Puede llegar al cielo? Por supuesto, porque está el acto de contrición perfecta. La persona puede arrepentirse de todos sus pecados y al no tener la posibilidad de recibir el sacramento, porque el sacerdote es un ser humano, no llega a todos, pero la gracia de Dios sí. Si la persona se arrepiente de sus pecados, está angustiado, está arrepentido de sus pecados y muere con ese arrepentimiento, Dios le puede dar el perdón y puede llegar al cielo también. Pero el modo ordinario que tiene Dios para llegar es a través de esta unción, que está en la Sagrada Escritura, no es un invento de la Iglesia, ¿sí? Está en la Sagrada Escritura. Entonces, todo enfermo puede recibirla. ¿Se puede repetir la unción de los enfermos? Por supuesto que se puede repetir cuando hay un cambio de estado significativo en la salud, para bien o para mal. Se puede repetir. Incluso hay en algunas misas de sanación, que se le llama así, toda misa es de sanación, por lo tanto está mal llamado una misa especial de sanación, pero en las famosas misas de sanación se da la unción de los enfermos a las personas que lo deseen. ¿Por qué? Porque también se aplica a aquellas personas que no solamente tienen una enfermedad corporal, sino también otro tipo de enfermedad. Incluso a veces en el rito de exorcismo también se prevé la unción de los enfermos a la persona con el óleo. Entonces, una persona que tiene más de 65 años la puede recibir cuando lo desee, ¿sí? Y una persona que está enferma lo puede recibir las veces que sea necesaria. Con el consentimiento cuando está consciente y también cuando no está consciente, que no se puede confesar, el sacerdote da la absolución bajo condición, ¿sí? Bajo condición. Previendo de que si la persona estuviese consciente podría confesarse y que estaría arrepentido de sus pecados. Recuerden que así como el demonio busca la condenación, el ministerio sacerdotal está pura y exclusivamente para llevar almas al cielo. Pura y exclusivamente para eso. Toda acción que realiza un sacerdote es para llevar almas al cielo. Es para eso. Por eso no podemos decir que Dios cruzó en la vida de un sacerdote una mujer. Porque si la ha cruzado es para que la lleve al cielo, no para que la lleve a otro lugar. Bien, le damos gracias al Padre por esta respuesta tan concreta, tan entendible. Suscríbete, te invitamos a que te suscribas, que compartas este curso, que comentes aquellos que tengan alguna consulta sobre este curso, alguna duda, pueden consultar en los comentarios. El Padre Franco, en cuanto tenga un tiempo, lo va a estar respondiendo. Nosotros vamos a estar al lado del Padre Franco para que también pueda responder, tenerla al tanto. Cualquier pregunta que tengan lo pueden hacer tranquilamente. Compartan, ¿sí? Para seguir justamente creando más contenidos católicos, más contenido para fortalecer la fe. Le vamos a pedir la bendición al Padre para todos los que nos están viendo. Que el Señor esté con ustedes, con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos, los acompañe y fortalezca siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Padre.